Entonces nos concentramos en la corteza entorrinal y eventualmente identificamos que en la corteza entorrinal, particularmente en la capa supragranular de la corteza, habían muchas más neuronas que en cualquier otro paciente de Alzheimer, que entre el paciente de Alzheimer protegido de ApoE, controles, o sea, pues extraordinariamente alta la densidad neuronal en la corteza entorrinal de este paciente, y eso correlacionaba muy bien con la cantidad de tau que había en la corteza entorrinal y la cantidad de amiloide, y en general lo que identificamos fue que había una protección localizada allí. Y lo que parece ser es que fue suficiente con que estas neuronas estuvieran protegidas como para que el deterioro cognitivo de la enfermedad no tuviera lugar durante casi 30 años. Nuestras memorias son la base que constituye aquello que somos. Nuestra personalidad está enraizada en una serie de vivencias y recuerdos que nos han permitido y nos permiten navegar en el mundo. Aunque no sea evidente a primera vista, la memoria es un proceso cognitivo muy frágil. No solo se ve afectada por el olvido natural con el paso de los años, también por diversos problemas neurológicos y de salud mental. Hoy tendremos la oportunidad de hablar de una de las condiciones que probablemente tiene los efectos más devastadores sobre la memoria, la enfermedad de Alzheimer. El científico colombiano Diego Sepúlveda Falla nos acompañará y enriquecerá con su conocimiento a lo largo de varios años de investigación científica sobre la enfermedad de Alzheimer y en particular su variable familiar. Esperamos que esta entrevista sea de tu agrado. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en 3 pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Muy bien, un feliz día para todos los que nos están escuchando en este episodio del podcast Despiertamente. Estoy muy orgullosa de presentar en nuestro podcast a un colombiano que con sus investigaciones científicas deja muy en alto el nombre de nuestro país. Él es el doctor Diego Sepúlveda, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, el doctor Diego Sepúlveda realizó su doctorado y postdoctorado en el Instituto de Neuropatología del Centro Médico Universitario de Hamburgo, en Alemania. Actualmente, en la misma universidad, Diego es investigador principal del Grupo de Neuropatología Molecular de la enfermedad de Alzheimer, donde realiza su trabajo como investigador, docente y mentor de estudiantes de pregrado y posgrado con interés en la enfermedad de Alzheimer. Su investigación se ha enfocado principalmente en los mecanismos moleculares patológicos asociados con el desarrollo de dicha enfermedad. En la actualidad, trabaja de la mano con el doctor Francisco Lopera, uno de los investigadores colombianos más importantes en el campo de la investigación del Alzheimer. Diego Sepúlveda tiene un interés particular, el Alzheimer familiar, del cual hablaremos hoy y que se relaciona con una situación bastante particular, genética, en un grupo de personas en Antioquia, un departamento colombiano. Diego, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Cuando hablamos con un científico o con un investigador, siempre existe una historia de cómo o por qué se interesó por una línea de investigación en particular. ¿Cuál es tu historia, Diego? ¿Cómo surge esta fascinación por la investigación de la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué tan atrás vamos? Bueno, no, o sea, yo creo que podemos empezar. Yo estaba estudiando medicina en la Universidad de Antioquia a finales de los 90, ¿sí? Y el final de los 90 fueron tiempos complicados en Colombia y particularmente en Antioquia. Entonces, como estudiante de pregrado de medicina, pues nosotros empezamos las materias básicas, y en el segundo año, en el tercer año, realmente ya no me acuerdo.
fuimos neuroanatomía. Y el amor con la neuroanatomía o con lo neuro, eso fue a primera vista, porque yo llegué tarde a clase, como siempre, y para cuando llegué ya estaban proyectando en la pared pues un cerebro con sus áreas y las áreas de Broca, qué sé yo. Y yo vi esto y yo quedé así fascinado por lo que estaba viendo. Y entonces durante este semestre de neuroanatomía estuve estudiando mucha neuroanatomía y quedé muy interesado por el sistema nervioso. Y el siguiente semestre era entonces ya neurofisiología y también súper bueno. Y entonces pues me surgió como el interés de involucrarme en investigación. La Universidad de Antioquia, incluso en ese entonces ya tenía grupos muy maduros de investigación y había como un ambiente muy propicio para esto. Entonces había un profesor que se llamaba Napoleón Hernández, que era un biofísico, o sea, él estudió física en la Unión Soviética o en Rusia, no sé cómo se llamaba, para el momento en el que él se estudió, y hizo su doctorado y llegó a la Universidad de Antioquia y tenía un grupo de biofísica que tenía un enfoque hacia el sistema nervioso. Entonces, Napoleón hizo una invitación pública y pues algunos estudiantes nos interesamos y empezamos a trabajar con él y entonces nos reunimos y entonces él nos invitó a que dijéramos qué nos interesaba y para ese momento, pues para mí lo más interesante era la memoria. Sí, porque la cuestión es, nuestra identidad estaba ligada a la memoria, está ligada a la memoria. Entonces, yo sé que yo soy yo y que soy el mismo yo que era hace 20 años porque soy capaz de acordarme de hecho. Sí, entonces esa relación tan íntima entre la memoria y la identidad, para mí ya era fascinante. Entonces yo le dije a Napoleón, no, mira, a mí me interesa la memoria. Y él me dijo, bueno, pues eso es muy bonito, pero como necesitamos tener algo como una orientación concreta a lo que tú quieres hacer, ¿qué te parece si lees y te informas sobre la enfermedad de Alzheimer? ¿Sí? Entonces esa fue la primera vez en la vida en la que yo me senté y conseguí un artículo científico en español en este caso, un review, una revisión sobre la enfermedad de Alzheimer, escrito por dos miembros del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, bueno, no, parcialmente, y leí el artículo y lo comenté en el grupo, entonces yo seguía interesado, entonces busqué y encontré otro profesor de la facultad, trabajaba en bioquímica de proteínas y pues le conté sobre lo que me interesaba, lo que ya había estado leyendo y comentando con Napoleón en Alzheimer. Y entonces acordamos hacer un proyecto sobre Alzheimer. Pero él me dijo, no, mira, necesitamos fortalecerlo y tiene que estar como más involucrado con lo que ya se está haciendo acá en la Universidad de Antioquia. A mí me han dicho, el profesor era nuevo en la facultad, entonces él no lo sabía realmente. A mí me han dicho que acá hay un grupo fuerte en Alzheimer, que lo dirige Francisco Lopera. ¿Qué le parece si usted va y habla con él? Entonces ahí fue cuando pedí una cita con Francisco Lopera y lo conocí y entonces le comenté lo que queríamos hacer, en este caso en purificación de proteínas, y una proteína posiblemente que interactuaba con el péptido beta amiloide. Y entonces pues empezamos un proyecto de investigación al respecto y este profesor con el que yo estaba trabajando tuvo un problema con la universidad y lo echaron. Lo bueno allí es que ya conocí a Francisco Lopera, entonces con este profesor, antes de que él saliera a la universidad, yo le dije, mire, usted a mí no me puede dejar tan desprotegido en la vida. ¿Qué le parece si todo lo que hemos comprado y lo que tenemos, usted se lo pasa en inventario a Francisco Lopera para yo poder seguir trabajando en el grupo Lopera? Entonces nosotros con Francisco tenemos el chiste de que yo soy el único que ha llegado a neurociencias con dote, porque yo llegué con computadores, con un escritorio, con unos aparatos pues que se habían comprado en el otro grupo. Y efectivamente, entonces empecé a trabajar en el grupo de neurociencias de Antioquia. En este momento el grupo no tenía un laboratorio, apenas estaban construyendo la sede de investigación universitaria en la universidad
Entonces el grupo se le había prometido que iba a tener un laboratorio, pero todavía no existía, ¿sí? Y el interés mío era claramente las básicas. Entonces Francisco me dijo, no, por el momento pues no tenemos laboratorio, va a haber laboratorio. Mientras hay laboratorio, pues, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Y pues lo más básico que había en ese momento era la donación de los cerebros. Entonces, desde ese momento hasta el momento en el que salí egresado de la universidad y bueno, y pues eventualmente vine para acá, yo estuve involucrado con el Banco de Cerebros de la universidad, del grupo de neurociencias, inicialmente pues como acompañando las donaciones, eventualmente me hice cargo de las donaciones como responsable también y esto fue así durante varios años, ¿sí? Y entonces mientras trabajaba en esta parte del Banco de Cerebros, pues también aprendí y era educado y entrenado por Francisco Lopera y por sus otros investigadores senior y pues aprendí cosas, ¿sí? Sobre neurociencia, sobre neurología, eventualmente tuvimos un laboratorio, eventualmente empezamos a hacer experimentos allí específicamente en CADASIL, que es otro tipo de demencia, y en Parkinson. Y entonces, pues en últimas, pues ya estando en el grupo de neurociencias, pues mi interés inicial, digamos, de la memoria no era tan bien recibido en la medida en que es un grupo que tiene una orientación muy clínica, entonces todo se convirtió en Alzheimer, ¿sí? Y ya quedé en la enfermedad de Alzheimer. Cuando esto fue como en 2005, 2006, la presencia de esta población colombiana que tiene un solo gen mutado para Alzheimer familiar se hizo como más conocida internacionalmente y Francisco empezó a recibir correos y llamadas telefónicas de otras personas de otras partes del mundo que estaban interesadas en colaborar, específicamente porque estaban identificando esta población como que fuera un modelo ideal para probar tratamientos. Entonces, a través de farmacéuticas o de investigadores académicos que de alguna manera están asociados con ensayos clínicos, pues empezaron a contactarlo y en algunos de estos contactos expresaron un interés en estudiar los cerebros de la mutación N180 en presenilina, que eran los que habíamos estado recogiendo pues en el banco de cerebros. Entonces, él me dijo, pues Diego, usted es el que siempre le ha interesado saber cómo funcionan estas cosas en su, pues en la básica, en su forma más básica. Hay estas opciones de personas que están interesadas en estudiar los cerebros. Nosotros no vamos a mandar los cerebros solos, sino que la idea es que junto con fragmentos de cerebro vaya un investigador aquí, de aquí a trabajar en ello y que aprenda y que pues crezca y también haga crecer al banco de cerebros. Entonces esa persona es usted, escoja a dónde quiere ir. Entonces, habían dos opciones en Estados Unidos, había una opción acá en Alemania y yo escogí Alemania y pues desde ese entonces aquí estoy. Y yo hice una fuga de cerebro múltiple, porque me fugué, pero traje otros cerebros conmigo. Entonces, pues así fue. Genial, gracias por compartirlo, Diego, muy inspirador. Y de alguna forma, la mayoría de personas nos familiarizamos un poco con las características de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la memoria y con el tiempo la autonomía de los pacientes, afectando así su identidad, la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. Generalmente, la enfermedad de Alzheimer aparece de forma espontánea, luego de los 60, 65 años, pero también existe un Alzheimer familiar, que es del que vamos a hablar, y quisiera preguntarte cuáles son las características del Alzheimer familiar que ustedes trabajan y cuáles son las diferencias con la variante o con el Alzheimer esporádico. Pues la respuesta a esa pregunta también tiene historia. Para cuando yo llegué aquí, la idea en el medio de Alzheimer era que el Alzheimer familiar era un modelo para Alzheimer esporádico, ¿sí? Entonces, ahí hay que entender una cosa y es
Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, desde el punto de vista diagnóstico, es una enfermedad interesante en la medida en que la confirmación diagnóstica aún hoy en día es post-mortem, ¿sí? O sea, los neurólogos tienen impresiones diagnósticas y hoy en día, gracias a biomarcadores en plasma o de imagenología, calculan una posibilidad o una probabilidad de que un paciente particular tenga Alzheimer. Pero por lo menos hasta el día de hoy, por lo menos hasta el día de hoy, no se puede hacer un diagnóstico de Alzheimer premortem con 100% de certeza. La confirmación es patológica y es que esta persona que mostró una demencia amnésica, o sea, que afectó primero la memoria y que luego quizás el comportamiento del habla y que eventualmente fue perdiendo habilidades de cuidado de la vida cotidiana hasta ser dependiente de otros completamente y estar postrado en cama, que es el curso de Alzheimer. Esta persona que sigue esta descripción clínica, además, el cerebro debe tener eh, placas seniles o placas amiloideas, como las quieras llamar, que son agregados de un péptido que se llama péptido beta amiloide, y junto con eso debe tener otro tipo de agregado proteico que es proteína tau hiperfosforilada en ovillos o en neuritas, ¿sí? Distróficas en este caso. Entonces, esos son los hallazgos patognomónicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el Alzheimer familiar tiene esto. El Alzheimer familiar, los cerebros tienen esto. Entonces, cuando yo vine para acá, pues la idea era que el Alzheimer familiar era solamente una versión de Alzheimer más temprana. Entonces, entre las características está que los pacientes, en vez de demenciarse después de la sexta década de vida, lo hacen entre los, dependiendo de la mutación particular, pero entre los 35 y los 50 años, digamos, y eso es muy temprano. Entonces, esa es una característica. La segunda característica es que, por lo general, si bien el curso clínico es como el de la enfermedad de Alzheimer esporádica, cuando uno ve el cerebro post-mortem está muy severamente afectado. Entonces hay escalas patológicas que se utilizan para el diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, la escala de Braak, que se utiliza para la patología tau específicamente, y este clasifica el Alzheimer desde 0 a 6, ¿sí? O 0 o 1 a 6, siendo 1 normal o casi normal, una persona que tiene muy pocos agregados de tau, A6, que es cuando todo el córtex isocórtex está lleno de depósitos de tau hiperfosforilado. Entonces, los pacientes familiares, cuando mueren de demencia, siempre están, digamos, en la categoría 5 y 6, porque siempre son severos, porque la patología es severa. Entonces, esa era, digamos, una de las características que los diferenciaba inicialmente de los casos esporádicos. Sin embargo, lo que nosotros encontramos, y en este caso, pues hay que aclarar, la población de Alzheimer familiar en Colombia es muy grande. Entonces, por ejemplo, la familia a la que pertenecen los portadores de la mutación en presenilina denominada E280A es una familia de más o menos 6.000 miembros. Y entre esos 6.000 miembros, casi siempre, porque igual hay unos que llegan a su mayoría de edad, otros se mueren, entonces digamos que el número cambia un poco, pero más o menos establemente estamos hablando de 1.200 portadores. Y entre esos 1.200 portadores, por lo menos la mitad ya tienen un síntoma clínico que sea deterioro cognitivo leve o demencia, ¿sí? Y de este número de pacientes a lo largo de 30 años hemos recogido 150 cerebros. Y todos estos 150 cerebros tienen esta misma mutación. Por eso era que había tanto interés pues, en estudiar los cerebros. Entonces, lo curioso allí es que otras personas que trabajan con Alzheimer familiar lo hacen con familias muy pequeñas. Entonces, ellos nunca tienen un número muy grande de cerebros con la misma mutación. ¿Sí? De las personas que yo conozco que trabajan en esto, el máximo número que tienen de una sola mutación es 5 o 6. Y eso es un número muy grande. Nosotros tenemos 150. Entonces, a la hora de estudiar la enfermedad, nos dimos cuenta de varias cosas, o sea, o la patología, nos dimos cuenta de varias cosas
y empezamos a conectarlas con partes clínicas. Entonces, lo importante para decir aquí es que tanto en lo clínico, mientras el paciente está vivo, como en lo patológico que estudiamos nosotros acá, hemos encontrado que hay una variabilidad en la presentación de la enfermedad. Entonces, entre todos los pacientes que ven en neurociencias en Medellín, todos tienen el problema de memoria, digamos, y es su síntoma más claro, pero hay unos que tienen más deterioro del lenguaje que otros. Hay unos que tienen más problemas de sueño. Hay unos que muestran algunos problemas motores. Hay unos que tienen estatus epiléptico y convulsiones y otros no. Entonces hay como subgrupos, ¿sí? Y en la medida en que esto es así, también patológicamente hemos encontrado que los pacientes que, digamos, tenían algunos problemas motores y de marcha, neuropatológicamente tienen menos células de Purkinje y en las células de Purkinje en el cerebelo, específicamente, tienen mitocondrias patológicas. Y eso lo encontramos y lo reportamos. Encontramos que la composición de las placas es distinta entre el Alzheimer familiar y el esporádico. Encontramos que los pacientes de Alzheimer familiar tienen patología vascular que no está asociada a al agregamiento de péptido amiloide en los vasos. Esto se llama eh, sí, angiopatía amiloidea cerebral, ¿sí? Esa es la acumulación de beta amiloide en los vasos. Pues bien, los pacientes de Alzheimer familiar, aparte de tener esto, y lo tienen mucho, tienen vasos que muestran características patológicas sin ninguna marca de depósito de amiloide, lo que nos invita a pensar que hay una patología vascular que es derivada de la mutación de presenilina sin requerir del daño amiloideo, digamos. Y así sucesivamente hemos hecho por ahí unos 10 estudios que muestran que si bien el Alzheimer familiar y el esporádico tienen varias características patológicas en común, hay características patológicas que son específicas del Alzheimer familiar. Sí, de hecho, la producción científica en torno al Alzheimer familiar no es nueva, tiene una historia. Y para citar el último artículo publicado del cual eres parte y cuyo autor principal es el doctor Francisco Lopera en la revista Nature Medicine, ha llamado bastante la atención de la comunidad científica. ¿Podrías tú, Diego, explicarnos un poco sobre este caso único que ha sido reportado en este estudio? Sí, pero quisiera anotar algo sobre lo que dijiste, que la investigación de Alzheimer familiar no es nueva. El primer caso que reportó Alois Alzheimer, que se llama Auguste Dieter, ¿sí? Era una paciente en el sur de Alemania que fue la que él utilizó para describir la patología de la enfermedad de Alzheimer y él describió los ovillos y las placas con ella. Ella tuvo un Alzheimer precoz, es decir, su Alzheimer fue antes de los 60 años. Creo que la edad de inicio fue 45 años o algo así. Por eso le llamó tanto la atención a Alois Alzheimer. Esta paciente era portadora de una mutación en presenilina. Entonces, la primera paciente de Alzheimer que le dio nombre a la enfermedad de Alzheimer, esa paciente era una paciente de Alzheimer familiar. ¿Sí? Bueno, específicamente sobre lo que tú estás preguntando. Mm, Como te decía, nosotros a lo largo de los últimos años hemos encontrado que hay variabilidad en la presentación de la enfermedad. Cuando estamos hablando de tantos pacientes, 600 pacientes con demencia o así, pues hay la posibilidad de hacer un análisis estadístico más cuidadoso. Entonces, cuando uno ve reportadas las edades de inicio de demencia o de la enfermedad para las mutaciones de presenilina, pues algo que hacen los investigadores es que dan la edad promedio. Y si resulta que tú hiciste tu estudio, tu paper lo hiciste con 10 casitos, pues entonces estás dando la edad promedio de 10 casos, ¿sí? Y digamos que el rango de variabilidad entre esos 10 casos muy probablemente va a estar cerca de una distribución normal, ¿sí? Pero en el momento en el que vos empezás a tener 100, 200, 400, 600 casos, hay una posibilidad de detectar casos que se distribuyen más en la campana de Gauss, ¿sí?
Entonces, en esta población familiar de Alzheimer de Antioquia, nosotros tenemos un rango de edad de inicio que puede ir desde los 35 años hasta los 75, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes, es cierto, más, pues como el 50% de los pacientes, la edad de inicio de la demencia es entre los 47 años y los 51 años o algo así. Están muy agrupados alrededor de esta edad promedio que se considera que es 49 años y entonces a la hora de reportar la edad promedio de la mutación, pues uno puede decir 49 años, pero hay dos cuartiles que se salen, ¿sí? Y en el cuartil de 75% para arriba, en el cuartil de aquellos que les da la edad de inicio después de los 52 o 53 años, hay un número de pacientes que cada vez se extienden más hacia edades más altas. Entonces, en el extremo de esta curva de distribución, encontramos dos pacientes, una mujer y un hombre. La paciente mujer fue reportada en 2019 y bueno, y después de que se reportó la paciente y la mutación, que es una mutación en APOE que se llama Christchurch, ella era homocigota para esta mutación de APOE y era portadora de la mutación de presenilina de 280 y ella no tuvo demencia sino hasta sus 73 años o una cosa ahí. Entonces, ella se reportó en 2019, después de que se publicó el artículo reportando el caso, falleció. La familia fue generosa y donaron el cerebro. Entonces estudiamos el cerebro y el año pasado, en 2022, publicamos los hallazgos. Entonces, lo que pasó con esta paciente era que eh, en vivo, cuando ella estaba viva y le hicieron PET para tau, identificaron que había menos tau en el cerebro de esta paciente comparándola con cualquier otro miembro de la familia de la mutación antioqueña. Listo. Ella falleció, estudiamos el cerebro y encontramos que la patología de amiloide, que supuestamente es la que deriva del corte inapropiado de la proteína APP por parte de la presenilina mutada en su función como eh, componente de la gama secretasa, los depósitos amiloideos estaban abundantes, distribuidos por todas partes en el cerebro, ¿sí? No parecía que hubiera ninguna diferencia así llamativa con otros pacientes de la mutación, pero tau estaba prácticamente ausente en la corteza frontal y de hecho en varias estructuras, digamos más hacia la parte frontal del cerebro, había mucho menos patología tau que cualquier otro paciente portador de la mutación. Y añadido a esto, encontramos que los niveles de expresión de APOE eran más altos en corteza frontal que, digamos, en corteza occipital, y corteza occipital sí estaba muy afectada de tau. Entonces lo que había allí era un gradiente de protección desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital, dependiente de los niveles de APOE. Y como APOE estaba mutado, lo que eso quiere decir es que donde había más APOE mutado en este caso, más protección había, donde había menos protección había. Entonces eso fue así en esta paciente y pues yo creo que es un hallazgo muy importante porque muestra un posible mecanismo de protección contra la enfermedad de Alzheimer, pero al mismo tiempo nosotros estábamos investigando otro paciente. Este paciente también falleció en sus 70, después de los 70 años, tuvo un deterioro cognitivo, creo que fue una demencia leve, muy breve, durante 2 años, y él no falleció, lo mismo que la otra paciente, ellos no fallecieron de Alzheimer, fallecieron de otra cosa, ¿sí? Como ya eran adultos tan mayores, pues en los adultos mayores tienen comorbilidades que de hecho son mortales, entonces ambos fallecieron de cosas independientes a la enfermedad de Alzheimer antes de que todo el deterioro patológico de Alzheimer ocurriera, digamos, y por eso es tan importante estudiar estos cerebros. En el caso de este paciente, el cerebro estaba muy dañado por todas partes, o sea, no había esa protección que te acabo de describir para la paciente de APOE Christchurch, sino que estaba lleno de tau, lleno de amiloide, un cerebro completamente atrofiado que pesaba 700 gramos y algo, ¿sí?
Y sin embargo, este señor tuvo una protección prácticamente tan larga y tan sólida como la paciente que te acabo de escribir, que sí tenía como un área del cerebro limpia de tau, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto fue un reto neuropatológico, digamos, y entre las pistas que encontramos de lo que nuestros colaboradores habían hecho en Boston, encontramos que cuando hicieron la imagenología en vivo de PET de tau en este paciente, ellos describían que en la corteza entorrinal había mucho menos tau. Entonces nos concentramos en la corteza entorrinal y eventualmente identificamos que en la corteza entorrinal, particularmente en la capa supragranular de la corteza, habían muchas más neuronas que en cualquier otro paciente de Alzheimer, que entre el paciente de Alzheimer protegido de ApoE, controles, o sea, pues extraordinariamente alta la densidad neuronal en la corteza entorrinal de este paciente y eso correlacionaba muy bien con la cantidad de tau que había en la corteza entorrinal y la cantidad de amiloide, y en general lo que identificamos fue que había una protección localizada allí. Y lo que parece ser es que fue suficiente con que estas neuronas estuvieran protegidas como para que el deterioro cognitivo de la enfermedad no tuviera lugar durante casi 30 años. Y eso fue lo que se reportó en Nature Medicine. Junto con otras cosas, desarrollamos un ratón portador de la mutación en rilina y entonces con esto pudimos confirmar que el ratón portador de la mutación de rilina, una vez se cruza con un ratón patológico de tau, tiene menos tau también. Entonces, lo que pasa allí es que esta diferencia en la protección entre la paciente de ApoE y este paciente de Rilina es que ApoE, la producción en el cerebro es muy alta, ¿sí? Es alta y es generalizada en todo el cerebro, pero como te digo, con un gradiente de frontal occipital, mientras que la producción de Rilina en el cerebro es muy bajita. ¿Sí? Y no es que sea bajita per se, sino que es muy localizada. Solo hay unas cuantas neuronas específicas de unas áreas específicas que producen rilina en cantidades considerables, ¿sí? Pero entonces, como solo es allí, cualquier efecto protector que vaya a derivar de la mutación va a ser local, porque no hay manera de que se extienda para todo el cerebro, como si es el caso de ApoE. Y en el caso de ApoE, el que produce más ApoE son los astrocitos, por ejemplo, que también pues tienen una distribución muy ubicua. Entonces, nos parece que por eso fue que la protección en cada paciente se dio de una manera como tan diferente. Lo que tienen en común estas dos mutaciones, la de Kreischer en ApoE y la de polvos en relina, es que tanto relina como ApoE tienen un receptor común que se llama ApoE2R. Y este receptor común tiene una cascada de señal que modifica la actividad de GSK3 beta, que es una de las principales quinasas que fosforila a tau. Entonces, ya te describí qué hay común entre las dos mutaciones protectoras y qué hay diferente en las dos mutaciones protectoras. Muy interesante, además porque según entiendo, los primeros depósitos de estas proteínas basura, digamos, que son la tau y amiloide, comienzan en el córtex entorrinal, lo que lo hace aún más interesante. Y con esto que tú nos comentas, me gustaría preguntar sobre la parte translacional del estudio. Generalmente, o lo que vimos en este caso es un poco la naturaleza mostrándose ante nosotros, dotando a una persona con el gen que codifica la enfermedad de Alzheimer y a la vez con su mutación protectora, que es esta que tú nos has mencionado, Riley Polvos. Eh, Esto es muy interesante porque en ocasiones en la ciencia pensamos en lo translacional como el paso del modelo animal hacia el humano, pero en este caso lo que vemos aquí es un paso del estudio de caso del paciente o del humano hacia los modelos animales. En este caso, ustedes lo hacen luego en unos ratones Nokin que tienen la variante del gen Rilin que produce la fosforilación de tau, si bien entiendo. Aquí me gustaría preguntarte desde un punto de vista metodológico, ¿cuáles son las ventajas
de utilizar este tipo de estudios? O sea, sí, es cierto que en medicina translacional, o bueno, en investigación translacional, por lo general la gente prefiere ir de bottom-up, que es el que tú describes del modelo a la aplicación, digamos, en humanos, y que este es una aproximación top-down, que es entonces del humano a esto, pero también cuando uno habla de bottom-up y top-down, hay una parte que es más epistemológica, que sería uno qué orientación quiere darle a lo que está investigando. ¿Vos quieres ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? Y eso también define mucho qué se debe hacer primero, si se empieza pensando en una molécula o se empieza pensando en una enfermedad. O sea, en la medida en que nosotros vamos, digamos, bottom-up, es una aproximación que va desde lo muy simple y muy determinístico hacia cosas más generales y más complejas, como puede ser, digamos, un cerebro humano. Entonces, lo que nosotros hicimos de partir del hallazgo, digamos, clínico y patológico, identificar, me explico, en este caso el factor control es la mutación de presinilina. Entonces, por ejemplo, si se identificara un portador de la mutación de ApoE-Christchurch, digamos, en población general, eh, eh, una persona de 40 años de edad, esta persona no tiene demencia, no tiene nada, está sana. Entonces nosotros en este paciente no sabemos qué está pasando. Incluso si esta persona llega y sobrevive 80 años y muere de 80 años sin demencia, ¿yo cómo hago para saber que este paciente murió sin demencia porque estaba protegido o simplemente porque dentro de todas las características genéticas nunca tuvo un riesgo de sufrir de Alzheimer? Entonces, hacer top-down es muy complicado porque la variabilidad y la complejidad humana es muy alta, ¿sí? Pudimos hacerlo en este caso porque el respaldo era la presencia de la mutación de presenilina, y es una mutación que está muy bien estudiada y la familia está muy bien estudiada y la clínica en esta familia está bien estudiada y hemos investigado 130 cerebros de esta familia. Entonces, como se conoce tan bien, es posible atreverse a deducir que los cambios que estamos viendo son fruto de esta mutación y no cualquier otro factor aleatorio, ¿sí? Entonces, de repente, esta aproximación no es siempre posible. Se necesita realmente ser, digamos, muy afortunado y tener como un buen factor control que le permita a uno seguir el hilo causal hasta la molécula. Entiendo. Diego, la persona de este estudio que ustedes han publicado en Nature Medicine, estábamos hablando un poco que cargaba la mutación genética que lo predispone al desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer, la famosa mutación paisa, y al mismo tiempo la variante que lo protege, que es la Relin-Colbos de la cual hablamos. Me surge una pregunta para ti, y es si podría ser válido decir que la aparición de dicha variante protectora tiene una relación directa con el hecho de que este paciente posea la mutación para el Alzheimer familiar. Es decir, en otras palabras, ¿está la protección porque la enfermedad existe o son eventos no relacionados o aleatorios? Bueno, a ver, genéticamente hablando, no debería haber ninguna relación, ¿sí? Esto es aleatorio, que en una persona herede una configuración particular, una combinación particular de genes, pues es aleatorio. Sin embargo, si entiendo bien la pregunta, podemos estar hablando de algo distinto, y es la mutación de presenilina afecta la estructura de la proteína presenilina 1, y la presenilina 1 es una parte de un complejo enzimático que se llama gamma secretasa. Y el efecto de la mutación en presenilina es que la eficiencia de corte del complejo enzimático es menor. Entonces, esto afecta la producción de péptido beta amiloide a partir de la proteína precursora amiloide, es cierto,
pero la gamma secretasa tiene como 140 sustratos más. Entonces, lo que está pasando en estos pacientes no es solamente el corte inadecuado de la proteína precursora amiloide, sino que hay muchos otros efectos celulares, ¿sí? ¿Hasta qué punto estos otros efectos celulares están colaborando con digamos, el curso o la edad de inicio de la enfermedad en los pacientes de la mutación? Nosotros no lo sabemos, o sea, es algo que estamos investigando, pero yo creo que no es imposible que se dé el caso que vos decís, y es que la mutación de presenilina genere un cambio molecular en un punto específico que permita que la célula se beneficie más del efecto protector, ya sea de ApoE-Christchurch de la mutación de rilina. A favor de que no, es que nosotros ya hemos hecho, o sea, tomamos células de la paciente de Christchurch y hicimos células pluripotenciales, y a partir de ahí generamos organoides cerebrales, y esto se hizo con controles isogénicos, es decir, a las células de la paciente se le quitó la mutación de presenilina, a las células de la paciente se le quitó la mutación de ApoE, a otro paciente con la mutación de presenilina se le puso la mutación de ApoE. Entonces se hicieron como los controles, se generaron los organoides y pudimos ver que el efecto protector de Christchurch no está restringido a esta paciente, o sea, las células del otro paciente portador de presenilina tienen también protección, número uno, y número dos, vimos que había unas rutas celulares que estaban, digamos, modificadas por la presencia de la mutación de Christchurch, y una vez quitamos la mutación de presenilina, las rutas estaban allí. La patología ya no se veía porque pues, se quitó la mutación en presenilina. Entonces, digamos, la agregación de tau ya no se veía, entonces no se puede utilizar como para medir el efecto. Pero las rutas moleculares que quizás modifican la fosforilación de tau sí estaban allí, independiente de que estuviera o no la mutación de presenilina. Entonces, parece ser que no es como tan dependiente de esto. Sin embargo, yo sí creo que es un factor que hay que tener en cuenta porque, de nuevo, el cerebro es muy complejo, entonces potencialmente sí puede haber algo a considerar ahí. Ujú. Interesante. ¿Y los posibles efectos terapéuticos que en algún momento puedan desprenderse de estos resultados podrían ser aplicables a pacientes que sufren Alzheimer esporádico? Pues esa es la pregunta que nos viene haciendo en este momento ya como un mes. Eh, a ver, hay varias respuestas posibles para esto. O sea, teóricamente sí. O sea, teóricamente cualquier hallazgo, digamos, celular o molecular de este tipo puede dar lugar a desarrollos terapéuticos, ¿sí? Pero entonces yo realmente soy muy crítico con estas cosas porque me parece que si se malinterpretan pueden dar a falsas esperanzas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en teoría, sí es posible desarrollar alguna molécula, un compuesto que imite los efectos celulares y moleculares de las proteínas que encontramos mutadas, ApoE y rilina, digamos, y entonces en teoría eso podría ser administrado a pacientes de Alzheimer. Ahí hay dos cosas. Primero que todo, es un tratamiento de este tipo, o de hecho cualquier otro tratamiento de Alzheimer, no va a hacer nada con un paciente terminal, ¿sí? Un paciente que tiene Alzheimer familiar o esporádico y que lo ha tenido durante 10 años y que ya hizo todo el deterioro cognitivo hasta el punto de estar postrado en cama, ese paciente nunca se va a recuperar, ¿sí? Porque las neuronas que hacían que esa persona fuera la persona que era ya no existen, ¿sí? Entonces no importa qué hagamos, eso no va a volver, ¿sí? Entonces, estos posibles tratamientos derivados de estos hallazgos o cualquier otro tratamiento tienen que darse en un momento en el que sea aún posible una protección terapéutica, ¿sí? Entonces estamos hablando o de los primeros estadios de la enfermedad, o dar el tratamiento cuando el paciente está sufriendo de deterioro cognitivo leve,
y tratar de impedir toda la muerte neuronal y celular que da lugar después de eso. Entonces, estos tratamientos solamente van a ser exitosos si se dan en el momento adecuado. Ese es un punto número uno. Un punto número dos es que solamente van a ser exitosos si el efecto terapéutico se hace en el lugar que tenga que dar, ¿sí? Entonces uno puede dar un medicamento, pero la biodisponibilidad de este medicamento en el órgano blanco, que en este caso es el cerebro, o incluso un área específica del cerebro, pues puede ser complicado. ¿Quién me garantiza que mi compuesto va a llegar allí? Entonces, ese es uno de los trabajos que tienen que hacer aquellos que se dedican a investigar en esto, es encontrar no solamente el compuesto, sino la forma de que éste llegue donde debe de llegar, en las cantidades en las que debe llegar, y ya con la paciente de Apoy-Kreischel vimos que la cantidad es importante, pero en la cantidad en las que debe llegar, y aparte de eso tiene que sostenerse en el tiempo. Entonces, porque pues le estás dando el tratamiento al paciente, pero la idea es que al paciente nunca le dé Alzheimer. Entonces, de repente esta persona va a ser dependiente de este fármaco en lo que le queda de vida. Entonces, mira que cada una de las cosas que yo estoy diciendo tienen sus complicaciones, porque si estamos hablando de un tratamiento crónico, tenemos que saber si ese tratamiento crónico no tiene efectos secundarios nocivos a largo plazo, ¿sí? Entonces, ya de por sí, aquí ya te estoy pintando un panorama un poco complicado. Pero hay otro, digamos que hay un problema adicional y es, yo no tengo, o pues yo o ninguno de nosotros que trabajamos con estos casos protegidos tenemos ninguna manera de garantizarte que la protección no fue desde el nacimiento. ¿A qué voy? Los pacientes que portan la mutación en presenilina, esta disfunción de la gama secretasa que afecta el corte de varias proteínas y sustratos, esto no pasa a los 45 años o a los 49 o donde sea que empiezan la enfermedad. Estos pacientes nacen con la mutación, nacen con la presenilina y la gama secretasa disfuncionales. Están haciendo un corte abnormal de proteínas durante toda su vida, ¿sí? Entonces, la enfermedad de Alzheimer que ellos manifiestan es un producto de un fenómeno que está ocurriendo durante décadas. De la misma manera, como las mutaciones que nosotros encontramos son germinales, el efecto protector de Apoy-Kreischel y de Rilling-Colbus son efectos protectores desde el nacimiento. Entonces, yo no tengo manera de garantizarte que, por ejemplo, la protección tan drástica que vimos contra la patología de Tau en la paciente de Apoy-Kreischel no fue porque en el momento en que empezó a acumular Tau, la mutación en APOE ayudó, sino que porque el cerebro desde el nacimiento ya estaba configurado gracias a APOE-Kreischel de una manera tal que nunca le hubiera dado los depósitos de Tau. ¿Sí? O sea, yo no tengo manera de garantizarte de que eso no fue así, tampoco tengo manera de decirte que sí fue así. Para eso todavía tenemos muchos años de investigación frente a nosotros para responder ese tipo de preguntas. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué viene después de esta publicación? ¿Cuál es el futuro de estos resultados que por ahora están apuntando a una esperanza? Bueno, pues hay mucha gente trabajando en esto. Ya, yo conozco por lo menos 10 grupos en Estados Unidos que le están trabajando durísimo a Apoy Cash. ¿Sí? A Reeling, pues como es tan nuevo, pues de repente todavía no hay, pero en 6 meses van a haber otros 10. De eso no me cabe duda. Entonces, pues cada uno de nosotros, pues nosotros estamos trabajando, ok, de hecho esto es quizás parte de la historia científica del asunto, es eh, tanto Joseph Arboleda Velázquez como Jaquel Quiroz, que están en Harvard, y son los que hacen la parte, digamos, de la identificación de la mutación y el trabajo en ratones de la mutación por parte de Joseph y el diagnóstico de biomarcadores imaginológico de los pacientes por parte de Jaquel. Como yo que hago la neuropatología acá en mi grupo en Hamburgo, los tres somos alumnos de Francisco Lopera. O sea, los tres somos de la Universidad de Antioquia, los tres formamos parte del grupo de neurociencias cuando éramos estudiantes de pregrado, nos graduamos siendo estudiantes de neurociencias y digamos que somos hijos científicos de Francisco Lopera. Entonces, cada uno de nosotros tiene como una orientación específica y una tarea específica
Y, por ejemplo, Jekyll está trabajando en la identificación de más pacientes protegidos y también en otros aspectos clínicos que pueden estar asociados a esto. Joseph es el que está trabajando en anticuerpos que, digamos, imitan el efecto molecular de las mutaciones y quizás compuestos también hacia eso. Entonces, pues a mí me quedó post-mortem, si me queda lo que queda después de que la gente se muere. Específicamente en este caso, este paciente que describimos, el de la mutación de Rilina, como te digo, tenía neuronas más numerosas en la corteza entorrinal. Lo que estamos haciendo en este momento y el siguiente artículo que vamos a publicar va a ser la identificación de esas neuronas, localización específica, nombre, apellido, qué genes expresan, qué las hacen especiales, si son especiales solo en este paciente o son neuronas que todos tenemos y lo único que pasó es que en este paciente se preservaron intactas hasta que murió y todo esto, todo lo relacionado con estas neuronas. Porque lo más maravilloso para mí aquí es si este paciente tenía todo su cerebro tan dañado y estuvo cognitivamente bien, Mm. solo protegiendo estas neuronas, entonces la enfermedad de Alzheimer es la muerte de estas neuronas. La enfermedad de Alzheimer no sería toda esa patología que hemos estado persiguiendo durante 100 años. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos haciendo en este momento, respondiendo a esta pregunta, si estas neuronas pueden ser la clave de la, digamos, de la etiología clínica de la enfermedad de Alzheimer. Fenomenal. Y ahora me gustaría que nos movamos un poco hacia el plano de la vida diaria de estos pacientes con Alzheimer. Después de trabajar tantos años con ellos, ¿cuáles crees tú que son los principales retos físicos y emocionales a los que se enfrentan tanto pacientes como familiares? Pues yo tengo un problema para responder tu pregunta, es que yo no toco un paciente hace más de 15 años. eh, y bueno, pues lo que yo sé de lo que acabas de preguntar fueron los pocos pacientes que vi mientras era miembro del grupo de neurociencias en Medellín. Mm. Pero la cuestión es que la experiencia vital de estos pacientes no es única, es universal. O sea, los pacientes de Alzheimer, sean familiares, esporádicos, sean en Colombia, en Alemania, en Estados Unidos, donde sea, todos sufren pues de una enfermedad catastrófica que tiene un costo personal muy alto y tiene un costo familiar y social muy alto. O sea, primero que todo, eh, y yo creo que de hecho hay buenas películas, o sea, estoy hablando de cine, ¿sí? Creo que Alice es una de estas películas, o El Padre, creo que es otra de estas películas. Han hecho películas que muestran muy bien cómo es este momento en el que un paciente de Alzheimer se da cuenta de que tiene Alzheimer, porque este es el primer paso que es muy traumático. Para los pacientes de la mutación antioqueña es distinto porque ellos ya saben que en la familia está el gen y ellos ya saben a qué edad es más posible que empiece el deterioro. Entonces, ellos ya saben que cuando la hermana, la prima, la mamá, la hija empieza a comportarse de cierta manera y empieza a olvidarse algunas cosas, ellos ya saben qué es, ¿sí? Y es traumático y es muy duro porque ya saben, ¿sí? En el caso de los pacientes esporádicos, no lo saben. Entonces, un paciente esporádico puede empezar con algunas quejas de memoria y hay una duda muy grande de qué es esto. E incluso pueden ir a un neurólogo y pueden recibir un diagnóstico, digamos, de quejas objetivas de memoria o de deterioro cognitivo leve. Y incluso en ese punto, no necesariamente es Alzheimer, ¿sí? Pero entonces ya digamos que hay suficiente información, tanto en pacientes como en profesionales médicos, como para tener la sospecha. Entonces ya hay como esta cosa aquí, esta espada de Damocles que está colgando encima tuyo de si de repente vas a demenciarte o no, ¿sí? Y por ejemplo, pues esto lo estamos viviendo con mi mamá, porque ella es un adulto mayor que ya tiene como algunos problemas de memoria y yo soy un experto de Alzheimer y llevo trabajando en esto más de 20 años y yo no sé si ella tiene Alzheimer, ¿sí? Porque así es. Entonces, uno vive con la incertidumbre. Y estos pacientes, ellos se dan cuenta y se dan cuenta que está pasando. Entonces, digamos que el primer sufrimiento que corre el paciente es este, la incertidumbre
de qué está pasando con ellos, ¿sí? Y luego llega un momento en que el deterioro es mayor y entonces ya empiezan a hacer todo el periodo de duelo y toda esta, como este trauma de tener que aceptar la realidad de que se están perdiendo a sí mismos y entonces allí ocurren cosas y allí hay, digamos, interacciones dolorosas con la familia y entonces ahí entra el proceso donde también la familia se ve involucrada en un proceso de duelo y en un proceso de reorganizarse alrededor de este paciente que requiere unos cuidados especiales. En Colombia esto es muy la familia la que se hace cargo de estas cosas. En países como Alemania o Estados Unidos son gente que de repente la familia no cuida de ellos, que tienen que ir a un hogar a ser cuidados por extraños y entonces eso ya tiene un costo económico y un costo social muy alto porque hay que tener entonces personal dedicado a cuidar de estos pacientes y la característica que tiene Alzheimer, pero también las otras demencias que son progresivas. Entonces, una persona que ya entró allí cada vez más va a estar requiriendo más cuidados, es más difícil de manejar el paciente, va a tener cambios de ánimo, se va a poner violento. Entonces, todo paso que se da en este proceso degenerativo es traumático para el paciente en la medida en que sea consciente de sí mismo y para los que lo rodean, sean familia, cuidadores o profesionales de la salud. ¿Sí? Y la característica, digamos, adicional a todo esto tan doloroso es que puede ser muy largo. Entonces tenemos pacientes que tienen un deterioro cognitivo de demencia de 2 o 3 años y esto ocurre en familiares inesporádicos, ¿sí? Más en familiares, digamos. Y tenemos pacientes familiares o esporádicos que tienen demencia durante 20 años. Entonces todo este proceso doloroso, traumático, complicado, económicamente pesado, todo esto durante 2 décadas. Entonces imagínate el efecto que tiene una familia estar girando alrededor de este paciente durante 2 décadas, ¿sí? Suponiendo que sea una familia que cuide del paciente. Entonces, sí, pues eso, es así. Estábamos hablando cómo la enfermedad de Alzheimer ataca un poco lo que somos, nuestras memorias, nuestra identidad. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿crees que es posible retrasar el desarrollo de esta enfermedad mediante algunos cambios en el ambiente? Mm, yo tengo un problema con esa pregunta, es, ¿ya viste? O bueno, no viste, porque realmente no les mostré nada, pero pues comentamos que encontramos mucha variabilidad en la enfermedad de Alzheimer en esta familia que tiene el mismo gen mutado y viven en la misma región y comen la misma comida. Entonces, esto nos dice que lo genético es de repente más importante que lo ambiental a la hora de modificar la mutación. No estoy diciendo el efecto de la mutación, no estoy diciendo que lo ambiental no tenga ningún efecto, sino que en el momento de ponerlo en una balanza parece ser más importante las variables genéticas individuales que cualquier cosa que esta persona haya hecho durante su vida, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ya pensando en el examen esporádico, teniendo en cuenta los hallazgos que hemos tenido en el laboratorio y en general del medio en Alzheimer, digamos durante los últimos 10 años, yo no estoy seguro de que Alzheimer esporádico sea una única entidad clínica o patológica. Me está pareciendo que Alzheimer es más bien un síndrome, ¿sí? O sea, que hay varias maneras como se puede llegar allí. Entonces, la respuesta de tu pregunta es, de repente hay variantes de Alzheimer que responden más al ambiente que otras, por ejemplo, probablemente. Entonces, habiendo aclarado ese punto, hay investigadores que han trabajado muchos años en esto y que, digamos que ya hay un cuerpo de conocimiento respecto a modificadores ambientales y incluso si Alzheimer fuera un síndrome múltiple, como te dije, lo que te voy a decir aplica para todos ellos y es que aparentemente la salud cardiovascular, ¿sí? Y la salud anímica son fundamentales para retrasar o acelerar el inicio de la enfermedad. Desde el punto de vista cardiovascular, pues eso es muy claro. En la medida en que uno mantenga un buen fluido sanguíneo del cerebro y que sea
fisiológico y homeostático y lo que tú quieras, pues vas a estar mejor que si no lo tienes, ¿sí? Eso, punto número uno. Y que las arterias no estén tapadas por placas ateroscleróticas o cosas así, ¿cierto? Entonces, número uno. Y en el término de lo emocional yo creo que es bastante sabido para neurólogos, geriatras y demás, que si un paciente mayor de 65 años tiene un evento vital que lo deprime, ¿sí? La muerte de alguien, fue desplazado o perdieron su hogar o bueno, ha sido un cambio vital muy drástico y se deprimen, las posibilidades de que este paciente vaya a sufrir de demencia, no solamente de Alzheimer, sino demencia en general, se multiplican mucho. Entonces, ese también es un factor ambiental a tener en cuenta, ¿sí? La salud emocional. Y la salud emocional, en últimas, en el caso de los pacientes ancianos, es relaciones familiares, relaciones sociales, que tengan una vida activa, que tengan una vida anímica positiva, que tengan, pues, amor, compañía, soporte, y pues eso es ambiental también. Genial. Y para terminar, Diego, me gustaría preguntarte un poco sobre esto que justo estás hablando y es las personas que cuidan de sus seres queridos con enfermedad de Alzheimer deben soportar también gran estrés y dolor emocional. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos familiares que hoy se enfrentan a ver a sus seres queridos con un deterioro causado por la enfermedad de Alzheimer? La primera recomendación y la más importante, yo creo, es que busquen ayuda, ¿sí? ¿Ayuda de qué tipo? La que necesiten, ¿sí? Porque la cuestión es, cuando un cuidador está, digamos, enfocado en el bienestar de este familiar, de este paciente, tienden a olvidarse de sí mismos, ¿sí? Entonces empiezan a subordinar toda su vida, toda su rutina, todas sus circunstancias económicas o de otro tipo para el bienestar de esta persona que están cuidando. Entonces, si tienen algún malestar, no consultan al médico. Si tienen algún problema, pues lo dejan a un lado porque es que tienen que atender al paciente. Entonces, son personas que en sí mismas se convierten en pacientes, ¿sí? Entonces, lo más importante ahí es que cada vez que necesiten ayuda, la busquen y que encuentren un soporte para lo que hacen, ¿sí? El problema es que este consejo es muy fácil de dar, pero puede ser muy, muy difícil de aplicar. Entonces, porque las circunstancias varían y el factor económico siempre es tan importante. Entonces, eh, realmente no puedo decir más que eso, y es que si que busquen ayuda, que busquen apoyo, si necesitan ayuda profesional, que busquen ayuda profesional, sobre todo, por ejemplo, si el cuidado del paciente es doloroso, eso es un trauma psicológico que tiene que tratarse a tiempo y que no se debe postergar. Entonces, pues sí, o sea, tienen que buscar ayuda y dependiendo de los países, pues hay diferentes maneras de encontrar esa ayuda. Entonces, en Latinoamérica, de repente esto es más familiar, es una cuestión más de redes familiares y de las familias. En países como Alemania o Estados Unidos, esto ya es ayuda profesional porque los núcleos familiares tienden a ser menos estrechos, ¿sí? Pero sí, o sea, necesitan ayuda y que la busquen. Bien, pues Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por este tiempo Mucho gusto. compartido. Ha sido un placer escucharte y enriquecernos con tu conocimiento y trayectoria y esperamos tenerte muy pronto de nuevo en estos espacios con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.